Hola a todos, es un gusto saludarlos en un nuevo episodio del podcast de Voy Bien. Mi nombre es Mari Flores, soy psicóloga, terapeuta del equipo de Voy Bien y en este nuevo episodio me acompaña mi compañero y colega Pablo Aparicio. Hola Pablo, mucho gusto en compartir este espacio contigo el día de hoy. Hola Mari, un gusto saludarte y un gusto saludar a los que nos están escuchando, nos están viendo. Mi nombre para los que no me conocen es Pablo Aparicio. Yo soy licenciado en psicología, mención clínica y tengo formación en psicoterapia integrativa fenomenológica. Soy parte también del equipo de los colaboradores de psicólogos de desansiedad. Y estamos trabajando ahorita con una marca de desansiedad que se llama Voy Bien, para los que no la han escuchado, donde van a encontrar distintos profesionales de la salud mental, de nutrición. Y también los invito a darse una paseadita por ahí por nuestra página web, donde nos pueden encontrar, pueden reservar una cita con Mari, pueden reservar una cita conmigo o con los demás psicólogos que son parte de nuestro equipo. Así es. Bueno, Pablo, primero que todo quiero agradecerte mucho la disposición para grabar este podcast. Para mí es un tema bastante importante como mujer poder hoy hablar de cómo salir de una relación de violencia basada en género, teniendo en cuenta pues que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Y pues seguramente tanto yo como las mujeres que me están escuchando hemos sido en algún momento víctimas de cualquier tipo de violencia y a veces no lo hemos reconocido, no nos damos cuenta hasta de pronto después que escuchamos de qué se trata, ¿no? Entonces, sí es un tema pues que acusa mucho a las mujeres, las tasas de mortalidad de feminicidio hacia las mujeres es muy alto a nivel mundial. No quiere decir que no existan también hombres que sufran de violencia, eso yo sé que sucede y lo tengo muy claro, he sido también testigo de casos así muy cercanos también, incluso en mi familia, en amigos cercanos, pero pues para nadie es un secreto que es mucho más las tasas de violencia contra la mujer y por eso pues para mí es muy importante hablar de estos temas y seguirlos visibilizando y trabajar en esta prevención y en esta psicoeducación al respecto que como profesionales de la salud pues también nos compete hablar. Entonces de ahí mi interés también de poner este tema sobre la mesa, sobre este podcast y te agradezco enormemente que tú como hombre pues me estés acompañando para abordar este tema el día de hoy. Muchísimas gracias a ti también por esta disposición. Y sí, sí, yo creo que es un tema que es muy importante que podamos abordar, que podamos hablar, que lo podamos hablar tú y yo, que podamos hacer eco de esa información dentro de la página web, y de transmitírselo a las personas que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, porque gran parte de lo que se trata la eliminación de la violencia basada en género es esto, trabajar en mucha psicoeducación, conocer el tema, conocer los tipos de violencia, conocer conductas que algunas veces vamos normalizando en nuestra sociedad y se van convirtiendo en valores y eventualmente por allí es donde se va alimentando estos temas de conductas que vamos normalizando y deberíamos replantearnos o pudiésemos desmitificar esas creencias que tenemos con respecto a las relaciones, a los valores familiares, a la forma en la que hasta algunas veces coqueteamos o abordamos una relación. Pero sí, el día de hoy se trata, queremos hablar de este tema por este día justamente que se trata de tratar de eliminar este tipo de violencia. Y una semilla muy importante que podemos sembrar todas las personas, no solo los profesionales de la salud mental, es empezar con la educación, lo que hablamos con nuestros hijos, familiares, lo que conocemos acerca de esto. Pero Mari, ¿cómo definiríamos entonces cuál es la violencia basada en género? Así es, la violencia basada en género es todo acto de agresión o violencia, como su mismo nombre lo indica, ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, ¿no? Que va hacia las mujeres, precisamente por el hecho de ser mujeres o por esta dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Esta necesidad de control, de poder, de dominar a las mujeres. Entonces, esto claramente afecta mucho la autoestima de la mujer, termina acabándola y por ende pues también siendo difícil salir de estas situaciones, ¿no?
y se da en varios ámbitos. Se da tanto en el ámbito privado, que sería pues el entorno familiar, de pareja o incluso con la expareja, que también tenemos mujeres que incluso ya separadas de su expareja tienden a ser bastante maltratadas. En el ámbito público, ya sea en la calle, en los medios de transporte, en nuestro trabajo, en ámbitos estatales, por ejemplo, hablamos también de estos agentes estatales que revictimizan a las mujeres, las hacen sentir culpables cuando van a denunciar. No hay un trato digno y humano frente a esta misma situación que sufren las mujeres y también quizás también porque no actúan de manera oportuna para proteger y judicializar estos hechos, ¿no? También en ámbitos como instituciones educativas, instituciones médicas, incluso en el mismo deporte, ¿no? Lo hemos visto con denuncias de abuso sexual. Entonces, realmente pues se da en cualquier ámbito y por eso siempre lo he dicho, esto es un tema público, es un tema que afecta a la sociedad en sí, a niñas, adolescentes, mujeres mayores, mujeres de edad media, ¿no? Esto no discrimina etnia, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni raza, ni escolaridad. Entonces, realmente es algo que nos afecta a todas en algún momento de la vida. Entonces, esto podríamos definirlo como violencia de género. También entonces, Pablo, entendiendo esto, ¿cuáles serían entonces esos tipos de violencia de género para empezar a identificar si somos víctimas o no, en caso que nos estén escuchando muchas mujeres? Eso, perfecto. Eh, a mí me parece muy importante todo eso que estás hablando. Y justamente también quería transmitir ese mensaje de que cuando hablamos de prevención de violencia tendemos a enfocarnos en la población femenina, perdón, porque, exacto, tal cual como lo estabas diciendo, no se trata de que los hombres no sean víctimas de violencia, pero las mujeres tienden a ser la población en riesgo. Estadísticamente son la población que tiende a sufrir más de este tipo de violencia. Hay que recordar que nuestro sistema social va con mucha tendencia hacia el patriarcado, hacia una sociedad en la que tendemos a desbalancear el poder social en donde se le dan más privilegios, más poder a la población masculina. Y muchas veces eso hace que nuestra población masculina esté en ese estatus de vulnerabilidad. Por eso es que hablamos de que la prevención de violencia basada en género generalmente se enfoca en la población femenina, que es donde queremos dar más recursos, más información. Este podcast vamos a tratar de abordar lo más que podamos acerca del tema, pero sí también tomando en cuenta de que es un tema muy amplio, muy complejo. Y vamos a tocar esos temas que consideramos que pueden abarcar esa primera información. Y hablando de los tipos de violencia no son únicamente la violencia física, la violencia se puede encontrar de distintas maneras. Por ejemplo, yo soy venezolano. En Venezuela tenemos unas leyes de prevención de violencia que, que delimitan muy bien los tipos de violencia que podemos encontrar. Y que, por ejemplo, en Venezuela están penalizadas por la ley muchos de esos tipos de violencia. Y en ellas se encuentra la violencia física, que esa se sobreentiende cuando hay golpes, cuando hay maltratos. La violencia psicológica, que se encuentra dentro de las amenazas, dentro del hostigamiento, el desvalorizar a alguna persona, como estabas nombrando ahorita, Mari, también la violencia laboral, de que algunas veces pasa mucho en los trabajos, algunas personas se sentirán identificadas que contratan a alguna mujer dentro del trabajo para que haga algún trabajo de administración que lo puede hacer cualquier persona. Pero entonces alguna persona en el trabajo, el jefe, alguna figura de poder también puede decir como que, bueno, pero pasa también una limpiadita en el escritorio, también puedes barrer, también puedes limpiar las tazas, asumiendo que son sus funciones por ser de género femenino. Esos son también tipos de violencia. La violencia obstétrica, que la encontramos muchas veces dentro de los hospitales, clínicas, que es cuando los médicos pueden ligar a una mujer porque ellos ya consideran que no pueden o no deberían tener más hijos, cuando eso es una decisión personal. Ninguna persona puede decirte cuándo puedes tener hijos o si quieres o no tener hijos. Eh, Cuando hay maltratos, por el tipo de, cuando una persona está dando a luz en un hospital y las doctoras o enfermeras pueden hacer comentarios agresivos
hacia esa persona cuando está dando a luz, que pasa muy frecuente, pasaba mucho en Venezuela, lo he escuchado que también pasa aquí en Colombia, también he escuchado que pasa mucho en México, y es un factor común. Em, la violencia sexual, que tiene también muchos matices. La violencia sexual no es únicamente cuando existe una penetración, sino también exponer a una persona a ver cosas que esa persona no esté en la disposición de ver. La violencia sexual infantil también puede ser como tener relaciones sexuales dentro de una habitación estando niños presentes, asumiendo que ese niño no va a entender o que no va a ver o que va a estar dormido. También puede ser un tipo de violencia. Había un tipo de violencia que estaba hablando en este momento de la violencia obstétrica, que también ocurre muchas veces que los doctores algunas veces piden a la paciente femenina que les lleve una autorización del esposo para poder ligarla o para tener uso o acceso de algún método anticonceptivo. Y eso no debería estar pasando. La población femenina desde la adolescencia, desde la edad adulta, también puede ser responsable de su salud sexual y no tiene por qué estar pidiendo autorización de su pareja para poder elegir el método anticonceptivo, ni para elegir si quiere o no tener hijos. Entonces, por allí vamos conociendo eh, que la violencia puede tener distintas matices. La amenaza, el hostigamiento, si no haces lo que te digo, entonces voy a enviar esta foto a algunos grupos, la voy a publicar en internet. Tú eres mi pareja, entonces como eres mi pareja tienes que cumplir con tus funciones sexuales hacia mí. Entonces allí vamos conociendo que que hay muchas matices cuando hablamos del tema de la violencia. Así es. Y ahora que nombras la violencia obstétrica, mencionarles pues también a las mujeres que hay unos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que de Ujú, hecho yo me vine a enterar de esto ya estando un poquito más grande y a veces los desconocemos y sí sería importante solamente mencionarles que existen unos derechos sexuales y reproductivos para que puedan también revisar esta información de en qué consisten, cuáles son, para que también a partir de ahí pues nosotras seamos conocedoras y nos empoderemos también para hacer respetar esos derechos sexuales y reproductivos, que muchas veces, como tú decías, no respetar el método en el que se va a planificar o si quieres o no tener hijos o incluso qué tan espaciados van a ser los hijos, si quieres o no ser mamá. Y muchas veces hacia esos temas también recibimos maltrato, ¿no? No solamente en el ámbito médico, sino también incluso por nuestra familia, ¿no? Por nuestros amigos. ujú, Entonces se desconocen estos derechos y yo creo que si uno sabe que existen, de alguna manera los hace respetar hacia sí mismo y también respeta que es un derecho de la otra persona de elegir en torno a estos temas y por ende pues no andar como con opiniones o juicios que pueden ser también signos de violencia psicológica, ¿no? Y pueden pasar desapercibidos. Eso como para agregarte en este punto. Y bueno, Pablo, ya pasando a otro tema que también es importante. Yo sé que hay algunas creencias irracionales, algunos mitos con los que hemos crecido tanto hombres, mujeres, como ciudadanos, ¿no? Que somos parte de una sociedad. Y, y esos mitos o esas creencias erróneas, esas formas de pensar muchas veces perpetúan la violencia, la naturalizan, ¿no? La normalizan. Entonces también quisiéramos en este episodio hablar un poco de esto para que si eres de esas personas que siendo hombre o mujer piensas de estas maneras, pues también empezar a desmitificar y hacer un trabajo cognitivo de pensar diferente, porque esas formas de pensar es lo que hace que la violencia se perpetúe en el tiempo, incluso por generaciones y por décadas, ¿no? Entonces, si quieres, cuéntanos a nivel del sexo masculino, cuáles serían estas mitos o ideas preconcebidas con las que hemos crecido, ustedes han sido también de alguna manera mal educados y pues afectan, ¿no? En la relación de hombre-mujer. exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo, con esto que estabas nombrando, que me parece tan importante resaltar que hay conductas que vamos naturalizando. A mí en lo personal también me ha ocurrido y me pasaba mucho antes que tenía conductas muy machistas y también eran de repente cosas que había naturalizado porque las veía en mi hogar, porque crecí escuchando esas cosas.
porque me habían enseñado que el hombre es así, que el hombre se comporta así, que el hombre tiene que reaccionar de esta manera y que la mujer tiene que ser así, la mujer se comporta de esta manera y entonces allí vamos normalizando conductas que a la larga, como las vamos alimentando, pueden causar mucho daño. Eh, por eso también es importante recordar esto de que el ser partícipe de este tipo de información no es una tarea únicamente de las mujeres, los hombres también tenemos que replantearnos algunas cosas. Estos mitos de los que estaba hablando Mari, de esas cosas que escuchamos en la casa, de que tenemos tan normalizado que se vuelven valores dentro de nosotros, que en realidad son antivalores, porque no están aportando algo bueno para nosotros, para la sociedad, para nuestra familia. Y seguimos alimentando esa estructura de poder hacia el género masculino y minimizando la participación o la figura del género femenino en nuestra sociedad. Entre esos mitos nosotros escuchamos muchas veces que el hombre es el que tiene que manejar el dinero en la casa. Esa es una de las creencias que se repite mucho en nuestra sociedad. El hombre es más racional, el hombre es más inteligente, entonces el hombre es el que tiene que manejar el dinero, porque la mujer tiende a ser histérica, la mujer tiende a ser más emotiva y entonces ella gasta más y eso no es cierto. Eso es un dicho que escuchamos, algo que se alimenta bastante en nuestra sociedad. Pero eso tiene que ver con rasgos de personalidad. No se trata del género, que una persona sea despilfarradora o no, de que una persona tenga habilidad para llevar las cuentas o su matemática o su economía dependiendo de su género. Entonces, ese es uno de los mitos muy comunes que escuchamos, de que el hombre es el que tiene que manejar la economía y la mujer es la que tiene que eh, como que adaptarse a esa creencia. Escuchamos también muchas veces esto de que la mujer es la que tiene que encargarse de la crianza, de los valores en el hogar, que es tarea exclusiva de la mujer el cuidado de los hijos, de los niños, de enseñarle valores, de contenerlo emocionalmente. Entonces ya por allí nosotros mismos, los hombres, nos vamos privando de hacer contacto afectivo con nuestros hijos, de hablar de las emociones, que también nos afecta mucho a nosotros el género masculino, este tipo de dichos como que el hombre no llora, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser echado para adelante. Eh, o algunas veces que escuchamos, no, no llores que pareces una niña. Entonces le dejamos esa tarea a nuestra pareja, a la madre, de que ella es la que tiene que enseñarle de emociones o contener al hijo, cuando también nosotros como hombres podemos acercarnos a nuestros hijos, a ver cuando nuestro hijo se siente triste, contener también sus emociones, ser parte también de todo lo que tenga que ver con la crianza. Eso no tiene que ser una tarea exclusiva de la mujer. Un trabajo que es bien pesado, que es bien complejo, es la paternidad o la maternidad. Y algunas veces creemos que la mujer es la que tiene que hacer todo eso y es un trabajo en el que ella está 7 días de la semana, las 24 horas y además que no está bien remunerado. Entonces, ser padres es que los dos lleven esa tarea, que los dos se involucren en la crianza, que los dos se involucren en llevar a los hijos, no es una tarea exclusiva de la mujer. Escuchamos muchas veces también esto de que el hombre es naturalmente violento, de que el hombre por la testosterona tiende a ser más agresivo, que controlamos menos los impulsos. Y ese es otro mito que también vamos alimentando en la sociedad cuando los hombres hacemos contacto con nuestras emociones, cuando tenemos estas herramientas para poder liberar nuestro estrés, cuando nos permitimos hablar de nuestras tristezas, frustraciones, enojos, tenemos esas válvulas de escape y no alimentamos esas tendencias a ser impulsivos. Entonces, no, los hombres no somos violentos por naturaleza, no somos impulsivos por naturaleza, no somos agresivos por naturaleza, ni lo somos más que las mujeres, sino que también puede estar siendo conductas alimentadas por estas mismas creencias. Tenemos un mal manejo del estrés, poca inteligencia emocional o no trabajamos en nuestra inteligencia emocional. Y eso nos puede llevar a ser impulsivos, pero son cosas que se pueden cambiar. Otra de las creencias esta que les había comentado un poco antes era de que la mujer debe satisfacer los deseos sexuales del hombre, de su pareja. Entonces también se le asigna esa tarea a la mujer, de que entonces si ella es su pareja, ella siempre tiene que estar disponible para el hombre.
porque entonces él llega muy cansado del trabajo, él está muy estresado y ella tiene que cumplir con esa función y no, esas también son creencias irracionales que tenemos en nuestra sociedad. Mm. Cualquier persona en cualquier momento puede tener un malestar físico, no puede estar, de repente no está con ganas, está estresado, estresada o con alguna preocupación de su vida diaria, de trabajo. No, no es que tengamos que exigir que nuestra pareja tenga que tener relaciones sexuales con nosotros, sino que las relaciones sexuales están indicando más bien otra cosa, de que pueda haber algún otro conflicto individual o señales de algo que pueda estar pasando dentro de la pareja. Pero la relación sexual debería ser algo que los dos disfruten, que los dos que se conozcan, que los dos quieran hacerlo. Eh, Otra de las creencias muy irracionales es que a veces la violencia se justifica. Escuchamos muchas veces en nuestra sociedad, en vecinos, familiares, bueno, pero es que si él actuó de esa manera, algo debió haber hecho ella para provocarlo. ¿Qué habrá hecho ella? Que él se comportó así, que él le levantó la voz, que él levantó la mano, que él llegó a ese punto de ser agresivo, que él le fue infiel, que la infidelidad también se puede ver como un tipo de violencia. Algo habrá fallado ella, que él se comportó de esta manera cuando la realidad es que la violencia no se justifica bajo ningún contexto. Otra de esas creencias, hablando o ampliando un poco más de esto de que la violencia se puede justificar en algunos casos, es que esa noche él estaba tomado, es que esa noche él estaba bajo los efectos de alguna sustancia y eso hizo que él fuese violento. Entonces es una forma de tratar de justificar conductas que son injustificables. El alcohol no hace que una persona sea violenta. Las Mm. drogas no hacen que una persona sea violenta. Más bien lo que pasa con el alcohol, con el uso de algunas sustancias, es que la persona puede bajar ese umbral del control de los impulsos y eh, sale esa parte de él que puede estar reprimida por otras causas. Y yo creo que más bien sería reconocer que hay una señal por allí, de que algo puede estar pasando con esa persona. Eso es algo que esa persona tiene que trabajar. Y otra vez recordar eso, no se justifica bajo ningún contexto el tipo de violencia. Y como es algunas, esas son algunas de las creencias que tenemos nosotros, el género masculino. Más que nada nos los dicen mucho los hombres de que ese tipo de cosas pueden estar ocasionando las violencias, o esos son ese tipo de mitos que tenemos en nuestra sociedad. ¿Cuáles nombrarías tú desde el género femenino, Mari? Sí, pues ya que hablas de que justificamos, precisamente las mujeres también podemos caer en esa conducta, ¿no? En esa creencia aprendida y precisamente justificamos, como dice, que estaba tomado, entonces yo hice algo para provocarlo. A mí ya me han Ujú. dicho, mi mamá, que tomado ni le hable porque puede ser peor, entonces la culpa fue mía porque le hablé, porque le provoqué, porque le busqué, no sé, charla, qué sé yo, porque está estresado, porque llega de mal humor del trabajo, porque tuvo un mal día, ¿sí? Porque pobrecito, eso también es muy común, pobrecito, en la infancia sufrió mucho, fue golpeado, fue maltratado, entonces sí, claramente hay un antecedente ahí que viene una persona herida, ¿no? Un maltratador también tiene unos problemas internos que tiene que trabajar precisamente, porque como tú dices, naturalmente nadie es agresivo, se aprende, ¿no? Ujú. Entonces, si él trae estas heridas, pues no hay que justificarlo, sí hay que entenderlo, pero para que también impulsarlo a buscar ayuda psicológica, ¿no? Porque no todo el mundo que está herido emocionalmente vive agrediendo al otro porque sí. Pero pues las mujeres tendemos a justificarnos en esto, ¿no? Lo mismo, seguro hice algo que lo puso de mal humor, ¿sí? Entonces, em, todo esto es mi culpa, ¿no? La otra muy común es, si me celas porque me ama, ¿no? Estamos muy acostumbradas las mujeres a pensar que el control, que los celos hace parte del amor romántico, ¿no? Y quizás también este daño que nos han hecho las películas de Disney, las novelas, los medios de comunicación, las historias románticas. Entonces, pensamos que confundimos el amor por un amor sufrido, por un amor que cela, que controla y qué bonito que está pendiente de nosotros, ¿no? Entonces lo malinterpretamos de unas maneras que no sabemos identificar cuándo puede ser un amor sano o cuándo puede ser disfuncional. En el fondo es bueno, esta es otra cosa que también para sacar en limpio a la persona,
¿no? Para que no sea incluso tildado de maltratador ante los ojos de nuestros amigos y familiares. Es como, no, pero él en el fondo es bueno, es que tú no lo conoces. Entonces, a veces, claramente, pues, si iniciando la relación el hombre se mostró amable, cariñoso, comprensivo, detallista, también en el ciclo de violencia hay una etapa, y eso lo hablaremos ahorita, cuando hay esta luna de miel, pues la persona puede mostrarse arrepentida y amable, pero uno de mujer confunde esas pequeñas conductas esporádicas y se coge de ahí para sacarlo en limpio, ¿no? Para seguirlo justificando. Entonces también no nos actualizamos, como que traemos una imagen un poco distorsionada, idealizada de la persona y no nos actualizamos a lo que es la persona en sí, a lo que trae en sí en su conducta, ¿no? Son conductas agresivas, ¿no? Entonces, pero ahí está esto, en el fondo él es bueno, en el fondo él me ama, ¿sí? En el fondo él es un buen papá, también podemos justificarlo mucho por el hecho de cómo trata a los niños, puede ser que con los niños pues de manera directa no sea agresiva, pero con la mujer sí. Entonces, pues ahí hay pues un tipo de igual de violencia intrafamiliar, pero entonces la mujer se escuda en esto, ¿no? Pero él es cariñoso con los niños, él no les hace nada, no les pega, no les regaña, el asunto es conmigo, ¿no? Pero de ahí nos cogemos para incluso mantener años una relación disfuncional. Entonces, esas pues, bueno, la otra muy típica es con mi amor cambiará, ¿no? Esto también es una perla que uno encuentra, ¿no? Como que creer las mujeres que podemos ser las terapeutas, las rehabilitadoras del hombre, cuando eso solamente le corresponde a la persona, ¿sí? Solamente le corresponde cuando identifica y reconoce que tiene un problema, un bajo control de impulsos, que tiene unas heridas, todo un tema, si toma alcohol y drogas, pues sí que más, hay un problema psicológico que él tiene que trabajar, ¿no? Pero esto de que el amor lo cambia, el amor lo cura, no, eso es mentira. Entonces, pero de ahí, de estas ideas nos pegamos nosotras como mujeres para seguir naturalizando y perpetuando este tipo de violencia, ¿no? También algo ya para entrar a hablar de las creencias sociofamiliares, ¿no? También somos parte de una sociedad como individuos, como vecinos, como incluso profesionales de la salud o del Estado, que también hacemos parte de estas, esta red sociofamiliar que a veces no es tan adecuada porque precisamente también traemos creencias y pues lo que hacemos muchas veces es revictimizar a la persona, ¿no? Entonces, a nivel ya sociofamiliar, también podemos escuchar de otras personas ajenas a la situación, como decir, cuando una mujer quiere decir no, quiere decir que sí, ¿no? Entonces también esta idea errónea que entonces si es no, es sí. Entonces forzamos a la persona, invalidamos su toma de decisiones cuando dice no, no quiero, no estoy bien para tener relaciones contigo, pero el hombre y pues también la sociedad le interpreta que no, es que a ella le gusta que le rueguen, a ella le gusta a la fuerza, ¿no? Entonces es todo lo contrario de lo que ella te está diciendo. Entonces invalidamos y caemos nuevamente en acciones violentas. Otra muy típica, estás ahí porque quieres o les gusta que les peguen. Esas dos son Ujú. muy, muy comunes que uno escucha en amigos, en vecinos, en familiares, que también hace que se justifique la violencia y pues muchas veces la gente no entiende, si no es psicólogo, de pronto carece un poquito más de comprensión sobre el tema, que hay razones mucho más profundas y de peso para que una mujer no se vaya. Tenemos todo el tema de dependencia económica, que tú y yo sabemos que lastimosamente hay un contexto también de pobreza o de situaciones de desigualdad en la parte económica, laboral, que muchas mujeres están ahí por un techo, una comida, por unos servicios, por lo básico, y no solamente para ella, muchas veces también para sus hijos. Entonces, al haber una desigualdad económica, un poco acceso a las oportunidades laborales o salarios muy bajos, pues están ahí por una dependencia económica, por una dependencia emocional, que es mucho más fácil que no se vea, no se dé uno cuenta, ni siquiera la persona. A veces muchas mujeres con buen estrato socioeconómico o con profesiones y demás se quedan y mucha gente le dice, pero tú por qué te quedas si tienes todo, ¿no? Tienes todos los recursos para salir de ahí, pero también desconocemos que hay una dependencia emocional muy fuerte en la mujer a raíces de traumas, de vacíos, de inseguridades, de baja autoestima, un montón de cosas a nivel psicológico que suceden que la persona se puede quedar netamente por eso, ¿no? Por una dependencia emocional. Y también por una indefensión aprendida, que esto hace parte de la consecuencia de la violencia psicológica.
y es este fenómeno que pasa de que muchas veces las mujeres han intentado salir de estos episodios de violencia y quizás no lo logran, quizás precisamente porque no cuentan una red sociofamiliar adecuada que les tiende la mano, que las escucha, que les cree, o van a un sistema estatal para denunciar y de pronto se revictimiza. Entonces, muchas veces en el intento de salir se pueden ver frustradas, no lo logran por muchas razones y vuelven a la situación y es tanta la violencia, es tanto el deterioro de su autoestima, de sus recursos internos, que ellas, aún pudiendo salir porque de pronto hay oportunidades, porque pueden haber alternativas para salir de ahí, pero ella se cree tanto de que no es capaz, de que de verdad se lo cree y se lo siente que no es capaz de hacerlo, entonces se siente indefensa, impotente y asume una actitud, a veces no lo vería como pasiva, sino más bien como producto del mismo trauma que genera la violencia, como una parálisis y un bloqueo que se puede dar también a nivel psicológico, que le impide a la persona de verdad sacar recurso energético y demás para salir de esa situación y huir y luchar, que es lo que generalmente pues uno podría hacer, ¿no? Pero ante el trauma, pues tú sabes que hay también otra respuesta de congelamiento y parálisis, de indefensión aprendida que hace que las mujeres se queden ahí. Pero simplemente si tú me preguntaras o yo le preguntara a cualquier mujer, ¿a ti te gusta que te peguen? ¿A ti te gusta que te maltraten? ¿Que te humillen de esa manera, te descalifiquen? Te lo aseguro, ningún ser humano va a decir que sí, ¿sí? De hecho, la necesidad de sentir amor es tan primaria que venimos a eso, a amar y ser amados, como incluso una necesidad de supervivencia. Ujú. Entonces, lastimosamente caemos en esas ideas, se perpetúan y pues las personas que están a nuestro alrededor con estas ideas y con estos comentarios, estas opiniones, lo único que hacen es seguir haciendo sentir culpable a la mujer, invalidando su dolor y pues obviamente no siendo una adecuada red de apoyo para incluso más bien ayudarle. Entonces, estas son algunas. No sé si tengas otras a nivel sociofamiliar que nos quieras compartir. Sí, perfecto. Es que justamente de eso lo que queríamos también transmitir ese mensaje aquí en el podcast, ¿no? De que es en gran parte el pilar fundamental para poder abordar este tema es la educación. Mm. Porque muchas veces también nos ocurre esto, ampliando un poco más lo que estabas comentando, de que van a colocar una denuncia y algún funcionario puede cometer este tipo de acciones que se escuchan muy frecuentes, como que no, yo no te voy a tomar la denuncia porque tú vuelves con él, a ti como que te gusta que te peguen, a ti como que te gusta que te maltraten. Lo que hacemos es revictimizar a esa persona cuando pueden estar pasando procesos psicológicos tan complejos dentro de ella que no tiene las herramientas en ese momento para poder salir de allí. También que es muy importante recordar que justamente eso, cuando estamos hablando de que es eh, un conflicto que empieza por el desbalance que hay entre los poderes, puede ocurrir que muchas veces las mujeres se sientan que no tienen cómo salir de su pareja, porque pasaron muchos años con él, porque no se desarrollaron económicamente, porque habían asumido el rol de que ellas nada más se encargaban de la crianza, de la limpieza, de la cocina. Y estar en esa posición antes de juzgar, yo creo que también es importante ponernos de ese lado, que complicado debe ser tomar esa decisión con tantas cosas complejas que pasan. No es cuestión de que le guste estar allí, no es cuestión de que sea masoquista. Es que son muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por eso también, que también creo que es importante recordarlo de que este es un tema del que deberíamos tomar conciencia todos, no solo las mujeres, sino los hombres también replantearnos la manera en la que estamos viendo la violencia, la manera en la que percibimos las funciones de cada rol por su género en la sociedad. No asumir esas posiciones en las que revictimizamos con tanta facilidad por prejuicios o por desconocimiento. Y para empezar, tomar muy en cuenta que eh, estos temas son muy complejos. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que hay recursos para entender la violencia. Hay un recurso que se toma mucho para abordar estos temas, que es el violentómetro. El violentómetro es una herramienta que se utiliza en la psicología para ver en qué niveles de violencia te puedes encontrar.
¿Por qué se habla violentómetro? Es como una metáfora, como un termómetro, de que la violencia puede ir incrementando. Los estudios que se han realizado es que hay una tendencia de que la violencia tiende a escalar, no a disminuir. Entonces podemos empezar con actitudes como las de celar, gritar, humillar, chantajes, el perseguir a una persona, el déjame revisar tu teléfono celular, dame las claves de tus redes sociales. Ya allí está haciendo presencia la violencia y hay que tener cuidado. Es un tema que hay que hablar, que hay que abordar dentro de la pareja y abordarlo de forma individual. Cada persona tiene derecho a la privacidad, cada persona tiene derecho a tener sus espacios de recreación sin tener que estar acosado o hostigado. La violencia puede empezar a aumentar también con esto de aislar a una persona, entonces te prohíbo que salgas, te digo cómo tienes que vestirte, te digo a quién puedes ver o a quién no puedes ver. Hay casos más extremos donde las parejas algunas veces hasta le quitan alimentos, le quitan documentos para que su pareja no salga, le exigen el contacto físico. Entonces allí ya la violencia está aumentando a un punto donde estás en peligro. Es importante reconocer que si se están presentando ya esos indicadores, hay que accionar. Ya más que una conversación con tu pareja, también es poner límites muy claros, buscar ayuda, buscar más información, buscar ayuda a los dos. Si uno de los primeros pasos para poder cambiar cualquier conflicto que exista en una pareja es que los dos asuman responsabilidad, la responsabilidad de protegerte y el hombre también la responsabilidad de lo que pueda estar haciendo o la otra pareja lo que pueda estar haciendo. Ya hablamos en este violentómetro de que la vida puede estar entrando ya en puntos muy altos, ya en momentos peligrosos, cuando ya empiezan los golpes, comentarios que son muy desvalorizantes que pueden hacer que la persona baje mucho su autoestima. Algo muy común que escuchamos en la violencia basada en género es que nadie te va a aguantar. No vas a conseguir un hombre como yo que se cale tus cosas. Y eso va desvalorizando. Eso es una semilla muy importante que está sembrando en una persona, que está diciendo la persona poco a poco, con mucha sutileza, con el paso del tiempo, se van sembrando esos mensajes que pueden florecer en que la persona sienta que entonces si no estoy con él nadie me va a querer, me voy a quedar sola, yo no soy una persona que merezca ser amada. Entonces allí ya la vida empieza a entrar en peligro. Cuando empezamos a reconocer estos temas es con la intención de proteger a una persona, de salvar una vida, de que la violencia no escale a un nivel de feminicidio. Mari al principio del podcast nos estaba hablando de que la violencia algunas veces puede ser cíclica, porque estos temas, como estaba hablando ya de estos mitos de que escuchamos muchas veces es que yo lo puedo cambiar. Yo sé que él puede cambiar. Pero la violencia cuando hablamos de que puede ser cíclica es porque muchas veces ocurre una situación donde detona la violencia, donde sale un comentario, sale un golpe, sale cualquier tipo de manifestación de violencia. Y la persona pasa a esta fase de pedir disculpas, que dentro del ciclo de la violencia se conoce también como una falsa luna de miel. Yo te lo juro que puedo cambiar, no va a volver a suceder, vámonos a comer sushi, te llevo regalos, te pido perdón. Y baja la intensidad de la situación. Eventualmente se pueden volver a acumular tensiones. Eh, Pasaron algunas cositas, algunos comentarios, él se enojó y lanzó algo contra la pared. Entonces prefiero no decirle nada porque queremos llevar la fiesta en paz. Queremos como que nos estamos llevando bien, las cosas están surgiendo bien. Así que voy a dejar pasar esta. Generalmente eso es lo que tiende a ocurrir con estos ciclos. Se deja pasar cosas, se siguen acumulando tensiones hasta que esas tensiones están tan acumuladas que viene otro detonante de violencia. Y se vuelve a cumplir el ciclo de disculpa, yo no lo vuelvo a hacer, yo puedo cambiar. Entonces es muy importante cortar con ese ciclo. ¿Cómo cortamos ese ciclo? Poniendo límites claros. Algunas veces es muy importante poner una denuncia. La responsabilidad de nosotros como hombres también es identificar si estamos siendo violentos, cómo puedo buscar ayuda. La psicoterapia es un recurso muy valioso en esos momentos porque nos ayuda a replantearnos nuestra infancia, esas creencias que nos enseñaron,
que pueden estar distorsionando la forma en la que nos estamos comportando en esta realidad, en este presente. Entonces tiene que ser algo donde lo importante es que se puedan involucrar las dos personas para poder romper con ese ciclo, para que no se sigan repitiendo estas situaciones de violencia. ¿Qué otras actividades recomendarías tú, Mari, para tener un plan de acción o para ir erradicando estos comportamientos violentos en nuestra sociedad? Sí, si ya eres víctima de violencia de género, quisiera hoy mencionarte que tienes derecho a 4 acciones para que busques también como esta vía de resolución, ¿no? De la situación. La primera es recibir orientación e información. O sea, como lo estamos hablando en este podcast, por eso damos esta información, ¿no? Para precisamente recibir de forma gratuita y confidencial sobre los mecanismos y rutas de atención y protección integral. Entonces, hay instituciones, ya sea fundaciones, ONGs, incluso si vas a un ICBF, pues aquí en Colombia, ¿no? A un CAIBAS, también, bueno, estoy hablando de instituciones colombianas porque aquí es donde radico, pero a un CAIBAS, a la Policía Nacional, a la Inspección de Policía, todas estas entidades tienen la obligación de brindarte a ti esta orientación e información de cuál es el acceso a esa ruta de atención para que tú puedas acceder a estos servicios. Entonces, eso me llevaría a al segundo derecho y es recibir atención en salud, ¿no? O sea, bueno, muchas veces el primer recurso precisamente es ir a medicina legal, a que te hagan un examen médico, puedas obviamente recabar estas evidencias que para el Estado es importante a la hora de judicializar. Entonces, recibir esta atención prioritaria en estas entidades, llámese medicina legal, como les digo aquí en Colombia, o incluso en centros de médicos, tanto primarios o terciarios, es importante para que puedan recabar estas evidencias y también, obviamente, para también recibir el apoyo psicosocial que como víctima tienes derecho a recibir, ¿no? Acceder a medidas de protección, que sería lo otro ya en temas de que estas instituciones o estos estados, agentes estatales, en, según el país, pues hay unas leyes, ¿no? Hay unas leyes contra la violencia de género, entonces, de acuerdo a estas leyes, pues tienes acceso a unas medidas de protección, entonces es necesario que también acudas para que si hay niños también de por medio, pues den la protección a ti y a tus hijos. Aquí en Colombia, pues muchas veces se hacen medidas para ubicar a la persona en hogares de paso o en refugios para mujeres, ¿sí? O incluso si la mujer quiere separarse de esto, entonces también ayudarles a iniciar un proceso de custodia legal y alimenticia contra su pareja. Entonces, hay que acudir a estas instituciones también encargadas de velar por estas medidas de protección y acudir a estas. Y la cuarta es acceder a la justicia, es decir, a denunciar para que los hechos sean investigados y sancionados también penalmente. Entonces, puedes decir, bueno, acá vamos a la fiscalía también a denunciar estos hechos, pero esos serían como los 4 derechos a los cuales tú tienes la posibilidad de acceder, que a la hora son servicios y que a la hora se convierte en una ruta de atención, ¿no? Como a dónde voy primero. Pero si vas directamente a la Policía Nacional eh, o a los URIs también que se conocen aquí en Colombia, pues ellos son incluso los mismos encargados de explicarte toda esta ruta y pues remitirte a estos servicios, ¿no? Para que no te sientas sola en todo este proceso que puede ser pues un poco confuso y abrumador al principio, ¿no? Entonces, estas son como algunas, bueno, esta sería como de forma general la ruta de atención a víctimas de violencia de género. También hay otras actividades de prevención, porque pues la idea no es precisamente esperar a que todos estos hechos lamentables sucedan y sea tarde, ¿no? Cuando ya hay unas consecuencias psicológicas, físicas, emocionales graves, sino también en trabajar en la prevención. Como decía, la violencia es pública y eso nos concierne a todos. Entonces creo que también es importante que si eres familiar, amigo, vecino, escuches a la persona, escuchemos a las víctimas, ¿no? Escuchemos con empatía, con respeto, con comprensión,
creyéndole a la persona, ¿no? Y por eso se nos fue muy importante para nosotros trabajar o nombrarles algunas de estas creencias que precisamente muchas veces tenemos y son un obstáculo a la hora de escuchar a las víctimas, ¿no? Porque se convierten entonces en un tema de dar mi opinión subjetivamente y muchas veces sesgada y muchas veces cargada también de violencia. Entonces creo que como individuos tenemos que aprender a escuchar a las personas porque hoy puede ser mi amiga, mi hija, pero mañana también puedo ser yo. Ninguna mujer está exenta de esto. Entonces, si ya es bien difícil para la persona reconocer y aceptar que es víctima de violencia, y ahora imagina que vas y te cuenta, eh, o incluso va a un centro de atención de denuncia o atención médica y todavía se revictimiza, todavía se hace sentir culpable, todavía se invalida emocionalmente o no se le cree, pues imagínate, pues la persona ahí de entrada cómo se va a sentir sola y muchas veces todo eso puede ser un obstáculo para que el proceso siga continuando, ¿no? Entonces, hay que escuchar a la persona, recordarle que ella no es culpable de la situación, ni por cómo iba vestida, ni en el lugar que se encontraba, ni a pesar de que haya hecho lo que haya hecho, la violencia no es justificable bajo ningún hecho, circunstancia. Entonces, primero eso, si eres quien está alrededor de la persona, escucha con empatía, con respeto, con comprensión. Y pues el otro punto también importante para mí, si eres padre, familia, si estás trabajando como docentes, maestros, incluso en los jardines, o sea, desde niños, esto de educar, ¿no? Educar precisamente en en iniciar estas conversaciones de roles de género a edad temprana, como que precisamente no se sigan replicando estos roles que hacen que se abra más la brecha de desigualdad entre lo que es hombre y mujer, cómo debería comportarse el uno y el otro, que también lo tocamos al inicio, ¿no? Y eso lo que hace es que se siga suscitando más actos de violencia desde esas tempranas edades cuando pues se normalizan esos roles que ya están bastante mandados a recoger, ¿no? Pero pues ahí caemos también como padres de familia, como docentes, y también enseñarles a los niños a respetar todas las diferencias que tengamos como hombres y mujeres o incluso dentro del mismo género femenino, porque pues ahora con todo este tema de las orientaciones sexuales, la identidad de género, pues también muchas veces hay discriminación, amenaza, violencia por precisamente estas diferencias que se dan. Entonces, el respeto hacia el otro, hacia su individualidad es importante y eso viene de casa, eso viene de una educación basada en valores, ¿sí? Y se refuerza obviamente en el ámbito educativo, enseñarle a los niños también pues a resolver sus conflictos de otra manera, ¿no? A saber hablar de sus emociones, a saber escuchar al otro, y pues obviamente trabajar como padres en el fortalecimiento de esa estima de ese niño y esa niña, ¿no? De, de no, de no perpetuar que uno es mejor que el otro, para que no haya esta desigualdad de dominio de poder y control, ¿no? Entonces creo que la educación también es muy importante que se empiece a dar a edades tempranas para que precisamente pues estas situaciones no se perpetúen o, o no se pasen estas formas de relación y de vinculación de una generación a otra. Entonces, esas también son otras medidas de prevención que nos concierne a todos, pues también involucrarnos en estas, porque somos parte de una sociedad, ¿no? Sí. Yo quisiera también agregar algo más, que también es importante, escuchar a las personas que pueden estar presentando estas situaciones de violencia y recordar que la violencia no solo la denuncia la víctima, sino cualquier persona consciente de que pueda estar ocurriendo un tipo de violencia en adolescentes, en niñas, en familia, una vecina, un vecino. No es la víctima quien únicamente tiene que poner la denuncia, sino que si estamos conscientes de una situación de violencia, también vale la pena desmitificar también esa creencia de que los trapitos sucios se lavan dentro de la casa, como que esas cosas no deberían, se quedan dentro de la casa. Si ellos no deciden actuar, no tenemos por qué actuar, sino que también podemos salvar una vida. Si estamos en presencia de una situación de violencia, si escuchamos a nuestra vecina en algún conflicto, si eres maestra o maestro y estás encontrando indicadores de violencia dentro de alguna alumna, entonces podemos pasar a la acción, podemos denunciar nosotros también y permitir que ese proceso legal tome el curso que tenga que tomar.
Y dentro de esto, también quería recordarles que no es, cuando queremos poner una denuncia, yo los invitaría también a buscar que hay mucha información en internet, en Instagram, en Facebook, donde encontramos estas instituciones no gubernamentales que cuidan la salud de la mujer, que están trabajando también en la prevención de violencia, donde probablemente van a encontrar profesionales que van a estar capacitados y sensibilizados en estos temas, que generalmente los equipos de profesionales que se encuentran dentro de esas instituciones son abogados, psicólogos y médicos. Cuando están sensibilizados en estos temas, no juzgan, te dan también te permiten tener la confidencialidad. Buscar información para tu salud no significa que a juro tengas que poner una denuncia. Si te sientes identificada con algo de lo que estamos hablando, Mari y yo, puedes también hacer acceso a una de esas instituciones, hacer una llamada, decir que quieres que te atiendan de forma anónima y pedir información sobre cómo serían los procesos a seguir para ir deteniendo esto y que no se siga ocurriendo. Y bueno, al principio hablamos de que este tema es un tema bien extenso, bien complejo, y ya nos toca ir cerrando aquí el podcast. Entonces, como mensaje final, también me gustaría decirles, recordar esto, de que no se trata de una lucha únicamente de las mujeres. Los hombres también nos podemos involucrar y nos debemos involucrar en estos temas, de que es una realidad que vivimos, que se combate y que se puede resignificar con información, con que seamos activos en este tipo de temas, en que tenemos mucha tarea que hacer, que es tarea de todos, de profesionales de la salud mental, de padres, de hijos, de vecinos, hacer eco de esta información, porque la información es el pilar fundamental para ir cambiando ese paradigma que tenemos en nuestra sociedad con la forma en la que estamos manejando las relaciones y las creencias en cuanto a género algunas personas. Recordar que si te sientes identificada o identificado con alguno de estos temas, también estamos profesionales, que estamos sensibilizados con estos temas y capacitados en estos temas como Mari y yo, y nos pueden encontrar en la página de Voy Bien. Si se meten en la página de voybien.com pueden buscar en la parte de los terapeutas a Mari, me pueden buscar a mí, pueden ampliar más esta información o buscar más recursos para poder acabar con estos temas. ¿Qué te gustaría dejar como un mensaje final, Mari, para ir cerrando el podcast por el día de hoy? Sí, Pablo. Pues básicamente le hablaría a las mujeres, ¿no? Si después de escuchar este podcast, incluso también le recomendaría como ir a googlear. Hay unas imágenes, unas infografías muy buenas del violentómetro en internet que también te permiten como visualizar de forma más clara y detallada, como tú decías, de menor a mayor, alerta y señales de violencia psicológica, física, económica. Y pues obviamente la idea no es llegar a que nuestra vida esté en peligro, pero sí les recomendaría también apoyarse en esta revisión de esta infografía del violentómetro para que precisamente y después de escucharnos puedas preguntarte cómo me hace sentir la relación en la que estoy, si estoy en pareja, ¿no? Incluso si estás en un ambiente laboral, porque ya hablamos que eso no se trata solamente de un ámbito privado, familiar o de pareja, sino también en otros escenarios. Entonces, ¿cómo me siento en relación con esta dinámica o este vínculo que tengo con X hombre en su figura, llámese padre, llámese amigo, vecino, jefe, esposo, expareja? Y puedo realmente saber o me siento que estoy siendo vulnerada en mis derechos fundamentales también, en mis derechos sexuales y reproductivos, en la forma en la que me tratan el día a día, cómo me hace sentir básicamente esta relación. Y si consideras que eres víctima, independientemente de qué tipo de violencia, empezar a considerarlo para hablarlo, ¿no? Para buscar ayuda. Creo que también es importante esto, que salgamos, sí somos víctimas porque recibimos una agresión, recibimos una violencia contra nosotras, pero no nos podemos quedar precisamente en esa posición de víctima o revictimizándonos a nosotras mismas con todas estas ideas falsas o todos estos sentimientos, ¿no? De pobrecita yo, a esto fue lo que me tocó, esto es lo único que merezco y aquí me voy a quedar, no, sino precisamente
con información clara, empezar a reconocer el problema, a nombrarlo, ¿no? Soy víctima de violencia basada en género. ¿Qué hago al respecto? Bueno, no puedes sola, evidentemente no puedes sola porque estamos hablando de una situación compleja. Busca ayuda, busca, como decimos, ONGs, entidades de protección, incluso entidades de salud, la ayuda de una amiga, de un vecino que consideres que puede ser empático, comprensivo, pero empezar a reconocerlo y hablarlo es parte precisamente de salir de la victimización y empezarnos a empoderar para que juntas también sigamos visibilizando y no sigamos naturalizando este tipo de dinámicas y seamos nosotras también protagonistas de seguir aportando a este cambio en nuestras dinámicas entre hombres y mujeres, ¿no? Eso creo que se los diría a las mujeres que me están escuchando. Y tener siempre en cuenta que, que podemos ser víctimas, o sea, esto, vuelvo y les digo, no es que le pase a todas las demás y a mí no. A veces somos víctimas en algún momento de nuestra historia, en nuestro pasado y ni nos habíamos fijado o reconocido. Entonces esto no es ajeno a ninguna como mujer y bueno, recordarles que igual no son culpables de esto. Eh, Quizás somos corresponsables en el sentido de necesito educarme, necesito empezar a cambiar mis patrones mentales, a reformular mi idea sobre el amor romántico y empezar a ver con mayor claridad estas señales, a reconocerlas para quizás tomar medidas a tiempo y no dejar pasar ni en la primera un tipo de actitud y conducta violenta. Entonces, pero bueno, eso creo que se lo diría a las mujeres. Hay que seguirnos empoderando para dejar de perpetuar nosotras mismas estas dinámicas. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tratar este tema conmigo hoy. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos escuchan desde su casa, nos escuchan o nos están viendo. Y bueno, aquí van a seguir encontrando más podcasts relacionados con estos temas que tengan que ver con todo lo que es el bienestar. Y nos pueden encontrar en la página de voybien.com. Hasta luego. Hasta luego, gracias.